funciones trigonométricas. Es más fácil explicarlo de la forma gráfica. Acá tenemos, por ejemplo, la gráfica del seno de x, de la función seno de x. Como podemos ver, oscila entre dos valores, que son 1 y menos 1, infinitamente. Podemos alejarnos aquí todo lo que queramos, que siempre vamos a tener el mismo comportamiento, porque es una función periódica, se repite periódicamente en el tiempo. Entonces, la mayoría de funciones no son periódicas o son periódicas. Las trigonométricas son periódicas. Por ejemplo, acá tenemos el coseno, que es idéntica a la del seno, solo con un desfase de 90 grados. Luego tenemos la tangente, cotangente, secante y cosecante, y tenemos el caos. Pero en realidad es muy simple. Empecemos con el seno. La función seno pasa por el origen, es decir, cuando x vale 0, y vale 0 en el seno. Luego empieza a subir hasta el valor de 1 en este punto. Vea que la x vale aproximadamente 1 punto algo, 0.5, que es pi medios, ya lo vamos a ver en radianes, y el valor de y es 1. Luego baja aquí en una intersección en 3.14, que es pi, y luego sigue bajando hasta menos 1 en otro valor de x, que ya lo vamos a ver. Y luego se repite una y otra vez en este punto, que sería 6.29 aproximadamente, que es 2pi. Entonces, la función seno, ¿cuál es el dominio? El dominio es todo r, porque es una función continua, periódica, bien definida en todo el espacio. No tenemos discontinuidades. Entonces, todo r es el dominio de esta función. ¿Y cuál es el periodo? Bueno, vamos a verlo. Acá tenemos la función cortada o delimitada. Ya vimos que el dominio es r y el periodo de tiempo es 2pi. Ese es el periodo. Ahora, ¿cuáles son las intersecciones? Bueno, podemos verlo desde 0 hasta 2pi. Acá tenemos un corte con el eje x en pi, ese es el primer corte, y luego tenemos otro corte con el eje x en 2pi. ¿Qué significa eso? Que siempre en pi, 2pi, después 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, 8pi, vamos a tener cortes con el eje x infinitamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos infinitos cortes con el eje x. Acá tenemos un corte con el eje y en el origen. Entonces, en resumen, para el seno, que era lo que estábamos viendo, vimos que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito, todo r, para todas las x. El rango es, como ya se ha visto, desde la menor y hasta la mayor y. En este caso el rango es desde menos 1 hasta 1. Todas las y contenían desde aquí, desde menos 1 hasta 1. Ese sería el rango. Y el periodo, como ya vimos, es 2pi, porque cada 2pi de tiempo o de x se repite la función. Entonces el periodo siempre se va a repetir después de 2pi. Aquí tenemos primero la parte positiva hasta pi y luego la parte negativa de la función hasta 2pi. Memorizarse los valores es importante, que llega a su máximo, que es 1 en pi medios, interseca en pi a x y en 2pi, y llega a su mínimo, que es menos 1 en 3pi medios. Y cada uno de esos elementos se repite y se repite y se repite a lo largo del eje x. Similar al seno tenemos el coseno, la gráfica roja. Como podemos ver, es el mismo comportamiento que el seno, simplemente con un desfase de 90 grados o pi medios radianes, es la otra forma de colocarlo. Por ejemplo, si yo le desfaso esos pi medios, obtengo exactamente la misma función seno. Entonces el seno y el coseno son lo mismo, pero con un desfase de pi medios en el periodo. Entonces si volvemos al coseno, vemos ahí, podemos ver que en 0, a diferencia del seno, tenemos que vale 1. Cuando x vale 0, y vale 1, empieza en 1. Empieza en su máximo y empieza a decrecer. Tenemos la intersección en pi medios de x, luego llega a su mínimo, menos 1, en el valor pi, 3,14 aproximadamente, luego vuelve a subir hasta 3 pi medios y así sucesivamente. Luego volvemos aquí a 2pi. Ese sería el periodo de la función coseno, de 0 a 2pi, igualmente que con el seno. Podemos ver algunos de los valores del coseno para diferentes valores de x. Cuando x vale 0, ya vimos que y vale 1. Cuando vale 30 grados el ángulo, o x vale pi sextos, tenemos un valor de raíz de 3 entre 2, luego raíz de 2 entre 2, cuando tenemos un valor de 45 grados. Conforme aumenta el ángulo, nos vamos acercando desde 1 hasta 0, que es en 90 grados, que es cuando encuentra la intersección en pi medios con el eje x, entonces vale 0, en la intersección vale 0. Luego, de nuevo empieza a decrecer hasta menos 1 en 180 grados, o pi, que es su mínimo,
y vuelve a subir a 0, a 3 pi medios, intersección con el eje X, siempre es 0 la intersección con el eje X, y luego llegamos a 2 pi, 360 grados, y que vale 1. Esos son los valores del periodo del coseno. En resumen, tenemos, empieza aquí en 0 y vale 1, decrece, interseca en pi medios, interseca en 3 pi medios también, y luego sube a 2 pi. Y así se repite sucesivamente. El dominio, igual que el seno, es todo r de menos infinito a más infinito, porque es una función continua y periódica definida en todo el rango de los reales. Su rango, o sea, las y, van desde menos 1 hasta 1, igual que el seno, porque aquí tenemos el mínimo y aquí tenemos el máximo. 1 y menos 1. El periodo es 2pi porque después de 2pi en x se repite y se repite nuevamente. Luego tenemos las inversas del seno y el coseno, que son la secante y la cosecante. Si podemos ver, por ejemplo, la secante con el coseno, acá intersecan justamente en el máximo. La diferencia con el seno y el coseno es que al ser inversas encontramos asíntotas. Estas sí tienen asíntotas. En cuanto a la secante, tenemos asíntotas en pi medios, 3 pi medios y así sucesivamente. Por ejemplo, menos pi medios, 3 pi medios. Cada pi medio es valor que se suma, que vamos encontrando después de un periodo, encontramos una asíntota. En esa asíntota el valor no está definido, es infinito. Entonces, el comportamiento de esta gráfica es, estoy definido, después encuentro una indeterminación en valor de pi medios y una constante, y luego estoy definido. Igualmente, el dominio es todo r, excepto pi medios, 3 pi medios y n pi medios. Conforme puedo multiplicarlo por n veces, que voy a tener esa cantidad de asíntotas siempre. En cuanto al rango, es el mismo. En el caso de la secante, por ejemplo, tenemos que el rango ahora es y para las y que son menores a menos 1 y y mayores a 1. Es decir, aquí en medio no tengo valores, no está definido. Es el rango, no existe de la función, que son estos valores que vemos que aquí no hay valores de y, que se cruzan acá. Por ejemplo, si yo creo una función, esa que se pone por ahí, por ejemplo, y igual 1, vemos que a partir de y igual 1 para abajo y hasta y igual menos 1, en estos cuadrados no tenemos valores de y, no está definida la función. Solo de ahí para arriba o de aquí para abajo. Por eso el rango, como vemos acá, es de menos 1 o mayores a 1. El periodo también es de 2pi. Otra característica, no tenemos cortes con x. Como podemos ver, como el valor como y no está definido, valor de y entre menos 1 y 1 no existen. No tenemos cortes con el eje x, que es cuando y vale 0. Y tenemos cortes con el eje y, sí, acá en y igual 1 tenemos un corte. Similar pasa con la cosecante. En este caso, la cosecante es igual que la secante, pero con una desfase de pi medios, igual que el seno y el coseno. Entonces, la cosecante podemos ver que es la misma forma, pero un poco corrida, con desfase. En este caso tenemos las asíntotas en 0, en pi, 2pi, es un poco más fácil de verlo. Por ejemplo, ahí tenemos una asíntota en 0, una asíntota en pi, una asíntota en 2pi, y así sucesivamente. Podemos multiplicar ese valor por n y tenemos todas las infinitas asíntotas de todo el rango de esa función. Igualmente, es una función definida en todo r, excepto en esos valores de n por pi, en cualquier punto de esos. Entonces, acá tiene su máximo, vemos que ese máximo está en pi medios, bueno, en este caso sería el mínimo, acá está el máximo y acá está el mínimo cuando vale menos 1. En fin, esta función decrece, en realidad no es un mínimo, esta función decrece o crece a partir de este punto infinitamente, hasta llegar a la asíntota. En resumen, que tenemos de la cosecante, el dominio es todo r excepto aquellos puntos donde x es 0, pi, más menos 2pi, más menos 3pi, más menos 4pi, más menos npi. Cualquier valor de n que yo ponga ahí entero, que multiplique a pi, no va a estar definido en el dominio porque va a haber una asíntota, una raya vertical. El rango, igualmente que en el secante, son todos los valores menores a menos 1 de y o valores mayores a 1 de y, para arriba o para abajo, nada en medio. O sea, no hay cortes con el eje x, el periodo de 2pi. Y otra característica es, como hay una asíntota en x igual 0, no tenemos cortes con el eje y. No tiene cortes la cosecante, ni con x ni con y. Analicemos ahora la tangente. La recta tangente, si en su función, si tiene asíntotas. ¿En dónde tiene asíntotas? En más menos n pi medios. Es decir, podemos ver que aquí en pi medios nunca toca, ahí se extiende hasta el infinito, no está definido. Igual en menos pi medios. Y así sucesivamente con cualquier valor de n pi medios, que voy a encontrar siempre infinitas asíntotas. El rango, como podemos ver, es una función vertical, entonces el rango va desde menos infinito y sube indefinidamente hasta más infinito. Ese es el rango de la función. Cortes. Podemos ver que corta al eje X en distintos puntos, en realidad son infinitos puntos donde lo corta.
aquí en pi, 2pi, 3pi, menos 2pi y en 0. Y así sucesivamente. En más menos npi. En cualquier valor de n que yo le ponga, voy a encontrar una intersección con el eje x. Con el eje y, interseca en el origen. En resumen, tenemos acá las intersecciones en pi, 0, menos pi, y más menos npi. El rango de menos infinito a más infinito, como vimos, y el periodo, esta es la diferencia, el periodo es de pi, porque podemos ver que la tangente empieza, por ejemplo, desde menos o pi medios o menos pi medios, y inicia y sube hasta su siguiente asíntota, que sería n pi medios, el siguiente. Por lo tanto, su periodo es de pi medios más pi medios, es solo pi, no es 2pi como vimos en las anteriores. Entonces, el periodo de la tangente es solo pi. Con su inversa, la cotangente pasa similar, solo que donde teníamos las asíntotas, ahora tenemos intersecciones con el eje x. Eso significa que hay un desfase también. Podemos ver que el periodo, al ser la forma idéntica, el periodo es similar, el mismo. También el rango de menos infinito a más infinito. Y las asíntotas ahora están corridas o desfasadas en otra posición. Ahora podemos verlas, esas asíntotas, en el valor de npi. Acá tenemos en pi, por ejemplo, en 2pi, en menos 3pi, por ejemplo, es igual menos pi, en cualquier valor que se coloque con pi. Vamos a tener una asíntota. Ahí no va a estar definido, la función no va a estar definida. Igualmente tenemos infinitos cortes con el eje x en pi medios o en n pi medios, en cualquier valor de n. Tenemos infinitos cortes con el eje x y podemos ver que hay una asíntota en el origen. Por tanto, no hay cortes con el eje